buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Nos quedan poquitas hasta fin de año. Y este año hablamos casi nada de artes plásticas, pero no porque no nos interese. En este momento hay tres muestras en Buenos Aires que vale la pena, por lo menos estas tres vale la pena visitar, pero de tres grandes maestros, digo, de tres grandes artistas, ¿eh? Daniel Santoro en la Galería Palatina, Arroyo 821, con su muestra Bares, Milagros, Inundaciones. La obra de Santoro ahí desplegada, espléndida, vale la pena ser visitada. Después está Carlos Gorriarena, nada menos, un grande Carlos Gorriarena. Está en The Art Gallery, Uruguay 967. Estuve ahí la semana pasada, me dijeron que cerraba por una semana y reabría. Yo supongo que ya se reabrió. Por las dudas, porque hay gente que me escribió, porque yo lo puse en las redes, pero fui y está cerrado. Bueno, por las dudas pregunten antes, llamen y pregunten, pero vale la pena, ¿eh? La pintura como un campo de batalla, ¿eh? En Art Gallery, Uruguay 967. Y por último, el gran Luis Felipe Noé, 91 años creo que tiene en este momento, expone trabajos nuevos de 2024 y 2023, extraordinarios, ¿eh? En la Galería Rubers. La muestra se llama Caos Siendo, por la teoría del caos de Luis Felipe Noé, que acaba de sacar un libro también, nuevo libro. Alvear, Avenida Alvear, 1640, Galería Rubers, ahí lo vemos a Luis Felipe Noé. Si puede ir, no se lo pierda. Realmente todo esto es con entrada gratuita, por supuesto, y es extraordinario. Y hoy vamos a hablar de cine y de libros sobre cine. Acá tengo 2 tomos de Fernando Martín Peña. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Cristina. La primera vez que venís al programa. Te hemos invitado, pero no venías. Bueno, no es tan fácil, Fernando Martín Peña. Bueno, trabajamos en el tenía mismo idea de canal. que había venido. No, no habías venido. No habías venido, porque tenés varios libros anteriores. Sí, sí, por suerte sí. Por suerte sí. Cine argentino, Hechos, Gente, Películas, 2 tomos. El primer tomo de 1896. Había cine en 1896. Justo llegó acá, Ahí. ahí nomás de las funciones de los Lumière, llegó acá a la Argentina Enseguida. el cinematógrafo enseguida, sí, sí. Y generó interés enseguida. Sí, sí, la primera función fue en el Odeón, la primera función registrada. Se supone que hay otras anteriores, incluso con diferentes aparatos. Y enseguida se filmaron cosas acá para acompañar esas funciones, así que el nacimiento del cine argentino es casi simultáneo al de la invención del aparato. Pero aparte vos decís en algún momento del libro que acá siempre la Argentina estuvo al día con lo que pasaba en todo el mundo. Todo llegaba llegaba rápido y había mucho interés y había 200 salas de cine y todo eso, ¿no? Como que siempre hubo... Sí, sí. Se dice que acá se descubrió a Bergman antes que en otros países. En realidad en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay y por derrame. Con Homero Alsina debe haber sido. Homero y un grupo de... Él tampoco se atribuía, pero hubo un grupo de gente que vio en el Festival de Punta del Este, creo que en el 52, Juventud Divino Tesoro, y bueno, quedaron obnubilados por la película y empezaron a escribir sobre él, cuando en realidad fuera de Suecia no se lo conocía. Él ya tenía varios años de actividad. Y eso, bueno, produjo que distribuidores uruguayos y Néstor Graffet de la Argentina trajeran las películas de él por primera vez acá, antes de que se lo descubriera en Cannes, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Pero vos hablás que en general es así, que había mucho interés por todo lo que pasaba. Sí, sí, siempre fue cinematográficamente fue una cartelera muy cosmopolita la Argentina. Bueno, sí. Siempre. Bueno, el segundo tomo es hasta ahora, termina en 2024. ¿eh? Sí, sí, con Los la últimos que catástrofe presente. La catástrofe presente. Por eso tienen cara de asustados los dos. Las fotos son fabulosas. No sé si. Ahí está, mirá, ahí está el con. Sí, sí. ¿Qué película es esa? Ese es El agujero en la pared de David Cohn. De David Cohn, plenos años 60, ¿o no? No, esa es del 82. Ah, es la última de Cohn David. filmó hasta el 82. Fue la última, fue la última. Y la otra la tenemos, es Olga Zubarri. El vampiro ahí negro. Está, mirá, ahí está. El vampiro negro. El vampiro negro. ¿Esa de qué año te acordás? 52 me parece, 52, 53. Es impresionante la foto, la cara, ¿no? Sí, sí, es que así está el cine argentino hoy en día. Estado de terror, decís. Claro, estamos tan aterrorizados. Tan aterrorizados. Sí. Vos venís ahora del Festival de Mar del Plata, que me comentabas. Sí, una vengo en muestra realidad de la paralela. muestra que se hizo en paralelo, que se llama Contracampo, que es una muestra de cine argentino que se originó en un colectivo. Yo me enteré de la idea y me ofrecí.
Y allá me vamos. invitaron a programar, sí, unas películas del pasado, salió fantástico, una vitalidad que para mí hace tiempo ya el festival no tiene y que sería genial que pudiese... Hace tiempo, no de ahora. No de ahora, hace tiempo no tiene y sería genial que pudiera recuperar. Mira, yo saqué esta frase de tu libro, ¿no? Vos decís, la Argentina tiene desde siempre un cine extraordinario y tiene también, como en otras áreas importantes, la vocación suicida de negarlo y suprimirlo. ¿Eh? Desde hace muchas décadas decís, ausencia de políticas públicas, etcétera. ¿Podés ampliar un poquito eso? Sí, me parece que en lo que está pasando ahora se ve muy clarito eso, no, insisto, no es la primera vez que pasa, por ejemplo, en la falta de políticas de preservación del cine, se nota eso también. O cuando... Hay muy poco o nada. No, hay nada. Hay nada. Hay nada. El Estado entiende desde el año 46-47 que tiene que fomentar la producción, como pasaba en la mayoría de los países. Pasó lo mismo después de la Guerra Mundial, ¿no? En Italia, en Francia, en Alemania, se Fomentar destinaron la producción de cine. con dinero público. O sea, Claro. que acá pasó un poco lo mismo, pero ni un solo centavo de la plata que el Estado puso para contribuir a la producción fue nunca destinado a financiar la preservación de eso que el Estado estaba produciendo. No, es una paradoja que para mí no tiene ninguna explicación, pero que ha producido la pérdida de infinidad de material, ¿no? Yo creo que con respecto a todo el patrimonio, ahora hay un poco más de conciencia. Sí, Antes no está había. claro que tenemos problemas graves de memoria, ¿no? En general nosotros Sin duda. es un Y pueblo de cuidado del desmemoriado. patrimonio ni hablar. Sí. Se demolió muchísimo Sí. edificios. Y bueno, tampoco en televisión los archivos se grababan encima de Hay los canales que no tapes. tienen nada. No tienen nada. No, sí, es verdad. Fue robado también mucho material. Fue tirado muchas veces por los propios canales. Tirado, Sí, no sí. sabían, claro, ocupaba espacio, tiraban. Lo tiraban, sí. No, El y me fílmico lo consta tiraban. que se grababa encima de los tapes. En los tapes sí, pero el fílmico lo tiraban. Pasado cierto tiempo lo tiraban. Cuando el No canal había- pasaba de manos, tiraban el archivo. Pero eso, Fernando, me parece que más que mala fe es ignorancia, no se valoraba. Sí, pero es O bastante desidia, insólito qué sé porque no se entiende como justamente la base de algo que además puede ser rentable, porque después resultó haber, a partir de la aparición de la televisión por cable, canales como Volver, Claro. resultó existir un mercado para Obviamente. el cine y la televisión del pasado. Así que ni siquiera es un buen negocio tirar las cosas. No sé, para mí es inexplicable. Yo no lo puedo Por no eso sé, no digo, lo puedo ignorancia entender. absoluta. Sí. No había conciencia, No. ¿no? De eso. No hay, yo creo que sigue. No hay. Hay poco hoy, un poco más que antes en algunos sectores, pero bueno, en este momento no en la política, claramente, ¿no? Vos hablás en el libro, me gustaría que lo explicaras bien. Hay una ley que establece la existencia de una cinemateca argentina Sí, está que no existe. sancionada en el 99, 99. reglamentada en el 2010. Nunca se puso en funcionamiento. Sí. O sea que no tenemos una No, cinemateca, la Cinemateca pública. Nacional no existe, no. A diferencia de todos los otros países del mundo, Todos tienen, me incluso imagino. países que no tienen una gran tradición cinematográfica, como Chile, Uruguay, tienen Pero lo cinemateca, sí, y nosotros no. Lo que es una de las razones por las que digo que hay una cosa suicida, porque no tener cinemateca implica también no tener los medios para difundir nuestro cine del pasado y no conectar a las nuevas generaciones con ese cine. Cuando nosotros éramos chicos, era habitual ver por televisión abierta los clásicos del cine argentino y los no tan clásicos. Vos veías siempre a la tarde, pasaban una o dos películas, sobre todo en vacaciones. Yo las veía, por ejemplo, con mis abuelos. Y entonces ellos reconocían Claro. a los actores y yo aprendí los nombres de Francisco Álvarez, por ejemplo, un montón de actores secundarios, si se quiere, no solamente de las estrellas, por esa transmisión, digamos, generacional y porque esas películas ellos las conocían. Los cinco grandes del buen humor, digamos, un Claro, montón de todo tipo de figuras películas. importantes. Claro. Pero yo te diría, me animaría a decirte que desde los 90 para acá eso se cortó, desapareció el cine clásico de la televisión abierta, salvo honrosas excepciones. El programa que hacían ustedes a la noche. Nosotros anoche pasamos, sí, pero digo, no es lo mismo que ver todos los días a la tarde, Obviamente. rigurosamente. Pero eso fue durante muchísimos años y Muchísimo hasta no tiempo. hace tanto. Para mí es hasta los 90. Hasta los Y 90. entonces hay 3 generaciones que ya se que se perdieron, perdieron todo. ese contacto en su Bueno, momento. contá eso para los que estén escuchando. ¿Qué se perdieron? ¿Cuáles son los hitos, las perlas? No, bueno, se perdió infinidad de películas. Ahí la mitad del cine sonoro argentino está perdido y más La del mitad del cine sonoro. 95% del cine mudo no existe más. Es decir, perdido es una palabra optimista,
En algunos casos me consta que los materiales se destruyeron, o sea que no es que está perdido, sino que está aniquilado. ¿Cuántas copias tenés vos? Yo tengo 8.000. 8.000 películas. Argentinas tengo alrededor de 2.000, una cosa así. Pero yo no soy una institución, o sea, no soy un está mal bien, reemplazo pero para por ahí algo. es el archivo más grande que tenemos, ¿o no? En el país. Es uno de los más grandes, no sé si es el más grande, Hay pero otros. hay otros grandes, privados, digamos. No sé si con esta cantidad y no sé si con tantas películas argentinas. Por ¿Y supuesto cómo lo está. fuiste armando? ¿Cómo se hace? Hay una combinación de cosas. Primero, en el momento en el que yo empecé a coleccionar, que empecé muy chico, no había ni VHS. Entonces, si a mí me interesaba la historia del cine, si querías verla, no te quedaba otra que ponerte en contacto con coleccionistas, ir a cineclubes. Claro. Y ahí aparece gente que dice, bueno, yo esta película la quiero vender, no me interesa, yo las compraba, aprendí a manejar Mira. proyectores, que era la forma en la que podías ver la historia del cine en lugar de solo leerla, ¿no? Claro. Y después, Y bueno, muchas copias se que me por ahí hizo estaban en hábito. malas condiciones. Claro, entonces uno empieza a aprender que no hay una sola copia, que a veces uno encuentra otra y que entonces la parte que está mal de esta la puede arreglar con esta otra Mira. y te empezás a dar maña para entre comillas, restaurar o reconstruir un film y así sucesivamente. En algún momento, yo te diría hacia 1989, 90, con otros amigos que juntábamos películas, nos dimos cuenta, nos pasaban tantas películas argentinas por delante que si no las comprábamos nosotros, no las compraba nadie y se iban a perder. Entonces empezamos a juntaban darle la plata y las prioridad, compraban. claro, a comprar copias argentinas. Sí. Pero yo sé de casos que vos te has ocupado, descubriste partes de películas que, la de Fritz Lang, por ejemplo, Ah, sí, Metrópolis. Sí. Metrópolis, pero más de 20 minutos que se Sí, habían casi perdido media hora, sí. y lo encontraste acá en la Argentina, En porque el estamos Museo del hablando. Cine, sí. Pero eso es una cosa impresionante, Sí, ¿no? qué sé yo, sí. Es lindo, es muy lindo estar Pero, asociado a ¿y una cómo película encontrás así. eso? Hay un museo del cine, eso sí tenemos, museo del Un cine. museo del cine, claro, lo que pasa es que el museo, tiene una excelente gestión de Paula Félix Didier desde hace varios años, Sí, es realmente milagrosa esa gestión porque se eso es de la arregla, ciudad, ¿no es es de la cierto? ciudad, Sí, se arregla con un presupuesto que siempre fue chico y que solo alcanzó para pagar sueldos. sí, O sea, una cinemateca tiene que tener mucho más recursos que eso para poder garantizar la preservación del material que guarda. claro. Además, el museo tiene muchas colecciones, tiene vestuario, tiene fotos, tiene afiches, ¿no? Claro, Tiene no solo colección las de películas. cámaras, no es solamente las películas. Igual, como te digo, esta gestión ha hecho un trabajo bárbaro, pero en gestiones anteriores el material estaba medio ahí, parcialmente abandonado. Y de hecho la copia que ellos tenían de Metrópolis, que venía del Fondo Nacional de las Artes, era una colección que habían heredado del Fondo Nacional de las Artes, estaba ahí perfectamente identificada en un estante. Lo que a mí se me ocurrió fue preguntarme qué versión sería. Y yo hice, por un dato que me dio Salvador Samaritano, que fue muy amigo mío. Ah, Y medio maestro tuyo por edad, ¿no? fue mi mentor, fue el tipo que me dio mi Sama- primer trabajo el Cineclub, profesional. sí. Yo tuve la suerte de tener muchos padres. Digamos, el mío, Homero Alsina Tevenet, inolvidable. Homero, Jorge Couselo, Couselo. Víctor Iturralde, Ah. Salvador, Caloy. Caloy fue un poco padre, un poco hermano mayor también. Trabajaste o sea, en el programa de Caloi. 10 Caloi más de en su 10 tiempo. años y siempre Ese fue era muy en la amigo. TV pública también, sí. Y la suerte que tuve es que toda gente a la que yo admiraba desde antes y que resultaron ser extraordinarias personas. Que es algo, viste, que no siempre pasa. No, por ahí a veces te decepcionás, ¿no? Te obvio. acercás a alguien con admiración y te das cuenta que no. No era para tanto. Claro, y toda esta gente que te digo fue. Conmigo fue extraordinaria y todos me enseñaron muchísimo, ¿no? Homero me dio la palabra, yo no escribía sobre cine y él me empujó a escribir. Me empujó a escribir quiere decir que me hacía escribir, me pedía notas para página 12, que después no publicaba, pero me las devolvía reescritas por él. Era una maravilla. Yo trabajé también con Homero en el diario La Razón, en los inicios de la democracia. Él dirigía la sección espectáculos. Claro. Y bueno, era una enciclopedia viviente, pero además era de una generosidad, de una persona buenísima. Y era un periodista. Sí, era totalmente. un periodista como los que aparecen en las películas idealistas Claro. de Hollywood de los Sí, 40, ¿viste? Era sí, un tipo sí. que estaba en un lugar, veía una noticia y se metía. Tiene una nota que hizo, yo creo que para Panorama, en el 68, 69, sobre una toma de la universidad por estudiantes en México. El tipo estaba en México por otra cosa, se enteró de eso y se metió a la toma, Claro. lo llevaron ahí enmascarado, qué sé yo, para hablar con los líderes de la cosa, para mandar la nota acá. Es decir, era un periodista de raza, un tipo que hacía de la prosa periodística
una herramienta de formación. Finalmente se volvió al Uruguay. Los últimos años estuvo Y en dirigía Uruguay. el suplemento cultural del diario El Del País, diario que El era País de extraordinario. Montevideo, Fue sí, extraordinario. extraordinario. Sí. Sí, cómo no. Bueno, nos fuimos de tema. Esto venía por Metrópolis, todo. Sí, sí, sí. No es la única. El dato de Samaritano. El dato de Samaritano. Pero no es la única. Yo tengo, No, esperate que encontré una película de encuentre. Buster Keaton que... Una de Buster Keaton, Sí, también lo vi. O sea, vas, te metes y encontrás cosas sí. que en el mundo se habían perdido y no se sabía. Sí, pero tengo una... Yo tengo que tener una facilidad para eso. Bueno, leyendo este libro, leía yo sobre las Lo que pasa primeras es que, películas. Cristina, Sí, a un tipo como yo, sí. que le sale así, en general, cuando aparece, que hay, no soy una excepción, aparece en varios lugares, lo meten a trabajar en una cinemateca. Como acá Claro. no hay, yo quedo dando vueltas solo, ¿viste? Claro. Pero es algo bastante frecuente, hay gente acá que funciona así también. Mucha no creo. Bueno, algunos hay. Algunos hay, digo. Bueno, leyendo tu libro, las primeras películas argentinas, Amalia, Nobleza Gaucha, Flor de Durazno, la primera de Gardel, que es muda, o sea, Gardel en una película muda. Todo Sí. esto me enteré leyendo acá el libro, ¿no? Y después decís que empezó el cine sonoro, que acá no había estrellas, o sea, no hubo grandes perjudicados. Eso como pasó en Hollywood, actores que no se adaptaron a... No, porque no a llegó a haber incorporar la durante el voz, mudo, no ¿no? llegó a haber una industria. Entonces, llegó, todavía había no algunas era. figuras, pero no tenían la Claro. altura por ahí, la dimensión que sí tenían algunos actores o actrices hollywoodenses que después no pudieron seguir trabajando. No pudieron seguir. Pero hay una cosa que decís que me pareció graciosa, que ahí repuntó el cine argentino porque las películas subtituladas todavía no sabían cómo subtitular. Sí, Y entonces se tardaron era varios todo- años en lograr una traducción eficaz. Claro, y que no tapara la Es película. muy impresionante, cuando lees diarios de la época, el requerimiento, la demanda que había por cine hablado en castellano. La película que fuera... A la gente no hablada le en gustaba castellano, estar escuchando y leyendo. y todo leyendo, sin- o directamente algunas películas que de ese periodo intermedio en el que eran parcialmente mudas y parcialmente habladas, la parte hablada venía en inglés, no tenía ninguna traducción. Al principio del nada. año 29, Y 30, claro, nadie nada. entendía nada. Entonces la gente se quedaba así. Claro, Y obviamente no salieron todos corriendo a aprender idioma No, para ver las películas. pero sí a ver cine por ahí en castellano. Además, el cine ocupaba un lugar en la sociedad nuestra que no es el de hoy. Hoy uno va al cine casi como antes iba a la ópera, qué sé yo, medio excepcionalmente, y antes se iba al cine medio todos los días, digamos, y había una oferta cinematográfica Todos los días, fabulosa. decís. Sí, yo, digamos, mis abuelos o gente de la generación de mis abuelos me decían que de chicos iban al cine todos los días. O si no, las había- funciones pensá que esas la única- continuadas que veían varias a ver películas, varias cosas. ¿no? Pensá que el único otro entretenimiento era la radio. Claro. No había televisión, no había ninguna otra Teatro cosa que te había. distrajera. Sí, pero el teatro era para la gente grande, o sea, para los adultos. Los chicos iban al cine a ver películas de cowboys o películas Claro, y varias seguidas. cómicas. Claro, te metías en el cine a las 3 de la tarde y Y salías pagaban una entrada y era el continuado. continuado y salías a las 12 de la noche. Sí, sí. Había salas en todos los barrios. Sebrelli una vez contaba. En Muchas. Constitución, 5 o 6 salas Muchas, por barrio. Exacto. Muchas y muy grandes. Una de esas salas de barrio de pronto tenía el tamaño de lo que sería hoy una sala de multipantalla ahora. Pero Es decir, claro, eran salas eran grandes. salas de eso 500 yo me- butacas, de Pero 400 sí. butacas, y las salas del centro eran de 3.000 butacas. Yo me acuerdo del cine, el que ahora está ocupado por un espectáculo de tango, frente al diagonal al obelisco. Sí, Ese ¿cómo cine se- creo que era el Metro. Metro, sí. El Metro. Metro, Antes de que sí. lo dividieran por 3, Sí, era una gran yo vi sala. ET, cuando Pero era importante. yo me Tenía acuerdo. 3.000 butacas, tenía 3.000 butacas. platea, Pullman y Super Pullman. Ah. Yo vi ET ahí, llena de gente, 82 cuando se estrenó, y era una cosa notable por la vibración que la película produce sobre tanta gente. Ver una película claro. con esa cantidad de personas, el resultado es completamente distinto de que si uno la ve solo en su casa o aunque sea con Es la otra familia. cosa. Es otra cosa, es otra Es cosa. otra Y cosa. toda esa época del cine está diseñada para ser vista por mucha gente, porque todas las salas eran así. Y en ese tamaño de pantalla, además, que esa es otra cosa que se ha perdido. Se achica la pantalla, se achica el cine, Se achica la pantalla. Sí. Y resulta que hoy tiene uno que ir al IMAX y pagar más plata para ver una pantalla del mismo tamaño que veíamos nosotros normalmente en los 70s y 80s.
No, Todas pero además hay otra la cosa pantalla del que... Monumental, ¿vos te acordás lo que era? Una pantalla que tenía como 10 pisos. Pero yo me Una acuerdo cosa de hasta, loco. eso no duró y no era bueno, pero yo me acuerdo cuando vino Cinerama, que te rodeaba. El cine casino tenía, sí, No, no sí. sé, era una Sí, cosa impresionante. sí. Empezaba con una escena en la montaña rusa. Claro, pero No sabés los hasta donde gritos. podías ver había Ahí voy pantalla. contando un poco mi edad, si digo, esta gente, mejor que me calle la boca con todo. No, digo, terrible. Vos hablás de la época de los grandes estudios, ¿no? Sí, Aries y qué sé sí. yo. No, Sí, primero antes que eso, Lumiton. Lumitón, Argentina Argentina Sonofilm, Sonofilm. varios, Pampa, Melco después, había un montón, había un montón. Es una época que dejó un legado simbólico importantísimo, porque se sigue hablando hoy de la época de oro, y fue bastante corta. ¿Qué años fue la Y época? 33, 35, digamos, hasta el 50. Ese fue el tiempo en el que el cine se sostuvo, el cine argentino, se sostuvo sobre su propio mercado, que no era solo el argentino, que siempre fue muy chiquito, sino A toda sobre Latinoamérica. toda Latinoamérica, toda Hispanoamérica, incluyendo las zonas de Estados Unidos en donde hay colonia Pero que hispanoparlante. Libertad Lamarque la conocían en todos En lados. todos lados, Claro. en todos lados. Y después, durante la guerra y después de la guerra, ese mercado empezó a ser reducido por el avance del cine mexicano, que fue estimulado además por Estados Unidos, ¿no? Porque me decís, ¿hasta qué año duró esto? Más o menos hasta el 50. Ya en el 47 la industria fue a pedirle al Estado dinero público para seguir sosteniéndose porque esos mercados hispanoparlantes se estaban perdiendo. Desde ese momento hay apoyo estatal. Sí, que no es excepcional, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra, en muchos países se inyectó plata pública con distintas estrategias para Yo tengo que el cine entendido que en todo el sobreviviera. mundo, salvo Estados Unidos y Sí. creo que la India, Sí, sí. todos los demás países reciben subvenciones para el Exacto. cine porque no Con se distintas sostienen. modalidades, pero claro, porque el mercado es chico y no pueden sostener los costos, pero si no perderían su audiovisual. Entonces, la plata pública en el cine es algo totalmente común y aceptado de todas partes desde la No, pero Segunda además Guerra. el rol que cumple, por ejemplo, Estados Unidos, como metió ideología, un montón de cosas por medio del cine, ¿no? Sí, sí, claro. Aparte, la construcción de sentido común, porque digo, una de las cosas con las que se ataca el cine argentino hoy en día es que no interesa porque no llega a las salas, y cuando se habla de salas, se habla justamente de salas que son de capital norteamericano y que están diseñadas para explotar el material extranjero, que ya viene amortizado de afuera, pues todo lo que recaudan acá es ganancia, y que además tiene una inyección de dinero en publicidad que a veces equivale al costo de una película argentina. O sea, es algo, no se Sin puede duda. competir en esa situación. No, bueno, no solo en cine argentino, de ninguna parte del mundo. Acá Por vemos eso ahora mucho más estamos cine solo viendo- americano, claro, que cine francés o coreano o Cuando, lo que como sea. hablábamos antes, la pantalla argentina fue siempre heterogénea, ¿no? Siempre fue muy cosmopolita y ahora estamos en uno de los momentos más oscuros en ese sentido, porque casi todo lo que se estrena es norteamericano. Pero eso debe pasar en todo el mundo, supongo, ¿no? No, en Francia no pasa. Porque tienen cuotas de pantalla. Tienen cuota de ese- pantalla. Acá también Tienen tenemos cuota de cuota de pantalla y pantalla, funciona. ¿no? Sí, en el caso argentino yo creo que la cuota de pantalla se peleó muchos años. Para mí esto es medio antipático, porque siempre fue una causa de la comunidad audiovisual. Para mí es como el Necronomicon, no existe. O sea, La cuota de pantalla, la cuota de no se pantalla cumple. es un animal mitológico, no existe. Porque hay que inventar un circuito paralelo al circuito Bueno, comercial. Digamos que se sostenga. intentó el cine Gaumont ahí, ¿no es cierto? Ahí está, ese ejemplo que das es el ejemplo exitoso de exhibición, Sí. pero es el único. ¿Por qué es Claro. exitoso? Porque es propiedad del instituto. Es del No hay que Instituto pagar de alquiler. Cine. El Tita Merelo, por ejemplo, no llegó a funcionar porque había que pagar alquiler, que era un costo gigante. Y no se puede El cubrir. instituto compró el Gaumont y resolvió ese problema. Y si hiciera lo mismo con 2 o 3 salas más en Buenos Aires, más al menos una en los grandes centros urbanos de la Argentina, que hay un montón, tendría resuelto el problema de la exhibición. Es decir, no serían salas solo cineclubes y tal, que me parece que hay que atender eso para formar público, ¿no? Que es importante, los cineclubes Sin cumplen esa duda, función. sin duda. Pero para competir a la par con lo que sería el parque exhibición de cine Es extranjero, tener salas. bien equipadas, que funcionen bien, como funciona en común, que se vea bien y Además, más el Gaumont baratas. es esa idea de Claro, cine grande. Porque exacto. de Y más mucha barata. localidad. La entrada Mucho más barata. más La barata. entrada más barata. Eso es capital. Y Para claro. pasar exclusivamente en películas argentinas. Eso Sí. nunca se ha probado. Se intentó algo parecido con los espacios Inca, pero terminó siendo híbrido porque el instituto no compró esos espacios, sino que solamente
los equipó y había administraciones mixtas, no terminó nunca de funcionar. Y había un canal de televisión también, Cinear. En KTV. Cinear es ahora la plataforma que tiene, pero en KTV también fue extraordinario lo que No se está hizo desde hoy. ahí. Hoy no existe más. No está. No, son todas cosas que se Vos desmontaron decís en durante el algún macrismo. momento en el libro que no solamente el rol del Estado, sino la misma industria por ahí pelea más por la producción que Sí. lo que sea preservación, que hablábamos antes, Y por la difusión. y la difusión. Que sería ¿no? esto de lo la que misma venimos industria, hablando. vos decís, no lo ve esto, no lo Yo creo que toma no lo como ve. bandera. Sí, no, y desde luego hay algo de negligencia de parte de la política, pero también hay que decir que la política nunca va a realizar lo que sus representados no le piden. No le piden, claro. Entonces yo creo que si es una mesa con por lo menos 3 patas, siempre se ha pedido plata para producir, rara vez para exhibir y para alimentar la difusión, y nunca para la preservación. Por eso digo que es un sistema suicida, ¿no? La vida, nos quedan pocos minutos, pero yo quiero hablar de La vida a oscuras, así se llama, La vida a oscuras, un documental que se hizo sobre Fernando Martín Peña, que ahí Que en realidad te es- visitan en tu casa y parece que tenés, vos me dirás, una cúpula llena de películas en celuloide, porque no hablamos de eso, me parece. claro. Él está en contra de la digitalización, No, no pierde estoy en contra. calidad, No, ¿cómo es la no cosa? estoy en Ay, contra. rápido porque nos queda poco No tiempo. estoy en contra. Creo que hay que quedarse con lo mejor de todos los mundos. Me parece que Sí. lo digital es fabuloso para democratizar Claro, el divulgar, ¿no? inmenso mundo que es la historia del cine. Pero creo que hay que conservar el cine hecho en fílmico porque esas son las características con las que los artistas que lo hicieron pensaron cuando las hicieron. Entonces, Claro. el público tiene que tener derecho a ver las dos cosas. Y hoy no además, se ve en ningún lado, no, eso, ni en los festivales, en muy tengo pocos lugares. entendido. Bueno, en Malva tenemos fílmico siempre. Él dirige, ustedes saben, ¿no? Toda la parte de cine del Malva, que es muy exitosa. Hace 20 años que estás ahí, Sí, en el Museo 24, Malva. sí. Y en el 24 cine de York años. están pasando fílmico también y mirá. en la Lugones. Son los únicos lugares que En quedan el Malva Buenos Aires. solo fílmico. Fílmico y digital, los estrenos contemporáneos. Ah. Pero no cine del pasado en digital. Todo el cine del pasado es en fílmico. Es en fílmico. Y uno ve la diferencia. Y por eso la gente vuelve. No solo por eso, sino porque programan películas muy buenas. Bueno, es la idea, sí, ojalá. Bueno, imaginemos si podemos ver esta película, que no sé si se puede ver en este momento, La vida a oscuras, no se puede ver, ¿o sí? Creo que hay una última función en estos días y ya. Y ya, por ahora no se puede. Pero ahí parece que hay una cúpula llena de Es una torre que me 8.000 dice, copias. vine a ser involuntariamente, ¿no? No tengo ningún mérito en esto, pero es el primer edificio que se construye en Argentina especialmente para guardar películas. No ha habido ninguno hasta ahora y lo hice yo en la parte de adelante de mi casa. Con plata propia. Por supuesto, Wow. todo lo sostengo con la mía. Bueno, 5 por 5, 8 metros de altura. Y ahí hay un montón de material. felicitaciones, la Con verdad. aire acondicionado. Este libro está en librería, se puede mirar en este mismo momento. Cine argentino, ¿eh? Los 2 tomos de Fernando Martín Peña y un montón de autores más, dirigidos sí. por vos, que han escrito en estos libros. Muchas gracias por haber venido. A vos, Cristina, gracias. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Buena semana. Chao.